Bienvenidos a Nace un Sueño Podcast. Aquí creemos que cada persona, sin importar de dónde viene, su historia o sus recursos, tiene un propósito único y un sueño que merece ser vivido. En cada episodio vas a encontrar herramientas, reflexiones y conversaciones reales que te acompañarán en tu crecimiento personal, tu liderazgo y en ese maravilloso proceso de hacer tus sueños una realidad. Quédate con nosotros en Nace un Sueño Podcast, un espacio en el que queremos acompañarte a soñar en grande, a confiar en tu propósito y a actuar con pasión. Comencemos. Acabamos de grabar el episodio número 42 de Nace un Sueño Podcast que se llama Finanzas Personales, el primer paso. Y hoy tuvimos una invitada de lujo. Ella es Mile López, colombiana, pereirana, es especialista en temas de educación financiera con posgrado en pedagogía y ha estado asesorando y acompañando a muchas organizaciones, personas y grupos en temas de educación financiera. En Nace un Sueño Podcast sabemos que el crecimiento personal implica también tener herramientas de educación financiera para poder hacer material todo aquello que soñamos. Por eso esta conversación estuvo bien interesante, bien entretenida. Quiero invitarte a que nos acompañes porque hablamos de cuál es el ABC o los conceptos básicos que tenemos que aprender en finanzas, a qué nos referimos con infidelidad financiera, algunos consejos para emprendedores y toda aquella relación que hay con el mundo financiero que finalmente tiene que ver más con el mundo interno y nuestras creencias que muchas veces con lo que pasa en nuestra cuenta bancaria. Así que te invito a que te conectes con este episodio, que puedas seguir a nuestra invitada y nos dejes tus comentarios sobre lo que pudiste aprender, cualquier duda, inquietud, para poderte seguir acompañando en esto que se llama Nace un Sueño Podcast. Comencemos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Qué alegría tenernos nuevamente aquí, acompañarnos en un nuevo episodio de Nace un Sueño Podcast para hablar de uno de los temas que yo creo que son temas que a veces llegan tarde a la vida, que después de entenderlos uno dice, wow, ¿por qué no estudié esto antes? ¿Por qué no me enseñaron esto antes? ¿Por qué no conecté con esto antes? Pero creo que eso se trata del camino del crecimiento personal, que poco a poco la vida nos va revelando a su tiempo y en su momento herramientas, conceptos, saberes que hacen que la vida pueda ser un poco más ligera, más llevadera y que podamos tomar mejores decisiones. Y creo que este episodio es especial porque cuando uno habla de trabajar por los sueños, de ser un soñador, de conquistar lo que uno sueña, a veces el ir por esos sueños se ve frenado por un factor que es las finanzas. Si tenemos un sueño de emprender un viaje y no tenemos los recursos financieros, como que se apaga ese sueño. Si tenemos el sueño de una casa propia, de un vehículo y no tenemos los recursos, como que cuesta soñar en que podemos tener algo mejor. Si queremos estudiar, si nos queremos casar, o sea, creo que todos los sueños de una u otra manera están ligados a un factor clave que tiene que ver con las finanzas. Creo que en el episodio número 3 de la primera temporada de Nace un Sueño Podcast hablamos sobre 3 principios para conectar con la prosperidad y en ese episodio hablábamos de lo importante que es relacionarnos de una manera saludable con la energía del dinero. Fue creo que un primer abrebocas de todo el tema de finanzas, pero en este episodio tengo la experta. Tengo una persona que ha vivido, ha enseñado, ha educado a miles de personas también y hoy tengo el honor y el orgullo de presentarles a ustedes a Mile López en Nace un Sueño Podcast. Bienvenida, Mile. Gracias, Sebas. Buenos días. Emocionada de estar aquí contigo. Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos desde dónde te encuentras. Bueno, Sebas, yo te voy a contar por este medio que estoy en Colombia, en la ciudad de Pereira. Soy del eje cafetero. Honrada de ser colombiana, honrada de estar aquí y hacer parte de este lado de Latinoamérica. Y bueno, acá es donde siempre he vivido. Alguna vez estuve un tiempito en Chile. Creo que por eso que nos pudimos conectamos, sí. Y ha sido una muy linda experiencia y me siento muy agradecida con Dios porque conocí personas muy maravillosas, así como tú.
Ah, y gracias. me han aportado mucho a mi crecimiento, no solamente en lo personal, sino en lo profesional. Súper, Mile. Yo quisiera comenzar este episodio agradeciéndote por haber aceptado la invitación, pero también muy curioso de cómo llega Mile a todo el tema de finanzas personales, porque lo dijimos quizás en el abrebocas del episodio, eres experta liderando equipos, enseñando, hablando de finanzas, estudiando, porque sé que también estás estudiando las tendencias del mercado, cómo está, todos los factores financieros que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. Pero ¿en qué momento de la vida de Mile tú dices, wow, tengo que estudiar esto? ¿Cómo llega esa necesidad a tu vida? Esa es una historia para mí muy, muy bonita. Te voy a contar, Sebas, yo soy administradora financiera de profesión, pero Ujú. cuando yo tomo la decisión de estudiar, de buscar mi carrera, me había caracterizado antes por que me gustaban mucho los números. Ok. Siempre me fue muy bien en temas de matemáticas, en esa, como en esa rama, me iba muy bien. Pero cuando yo salgo a la vida real, cuando salgo ya me tengo que enfrentar a otro mundo, que es el campo laboral, empiezo a independizarme por mi propia cuenta, los números ya no eran tan chéveres, ya no eran tan amigables y ya no me funcionaban. Me funcionaban muy bien en las ecuaciones, me funcionaban muy bien en las sumas, en las restas, en las exponencias, pero en la vida real, cuando tú ya Ujú. te enfrentas a tus propios números, pues lamentablemente ese es otro universo. Y resulta que yo empecé a sentir una insatisfacción y una inquietud. Me empecé a sentir muy frustrada porque los números no me daban. Ok. Es decir, a mí llegaba dinero a mis manos y se esfumaba. Y Wow. yo decía, pero ¿por qué si yo sé sumar, restar, sé que debo distribuir de esta forma porque el dinero se me esfuma? Entonces empiezo a buscar carrera y cuando vi que existía la carrera de administración financiera, para mí eso fue una luz. Y en ese momento, al final del túnel, yo dije, Dios mío, es por acá, mire todo el, ¿El el, programa, el, el Pensul? el programa correcto y Ujú. me doy cuenta que las materias me llamaban la atención, me hacían clic. Ok. Cuando me enfrento a la carrera, a mitad de camino me doy cuenta que eso no era, o sea, Ah, que no era la expectativa que yo llevaba, ¿sí? Era efectivamente números, sí, pero era más para gerenciar empresas, compañías, ok. para gerenciar, Ujú. administrar, supervisar, Ujú. auditar, pero absolutamente nada para la vida personal. Es decir, para el manejo de la economía del Sí. hogar, de las finanzas personales, cero, Ujú. ¿sí? Ujú. Te potenciaban y te volvían un experto en manejar el dinero de otros, pero no el tuyo. Wow. Entonces eso me empezó a generar una frustración porque mis números seguían mal, no podía aplicar nada a mi vida real. Ujú. Te estoy hablando de hace más de 12 años, más o Ok, menos. ok. La bola de nieve crece, yo me gradúo de la universidad, salgo como profesional de administración financiera. Gracias a Dios, pues en el campo laboral me ayudó mucho para empezar a escalar dentro de la Ujú. compañía y tener mejores ingresos y mejor cargo, por decirlo así, dentro de la empresa, pero al interior de mi economía totalmente desproporcionada. Claro. Y cuando esto sucede, Sebas, que acá ya te quiero responder la pregunta, toque fondo. Y yo no sé si a ti te ha pasado tocar fondo, es sentirte totalmente en el limbo, o sea, tú crees que el mundo se te acabó, Sí. sientes que no vas a poder pararte donde estás. Estaba exageradamente endeudada, por más que ganaba dinero, nunca me alcanzaba. Ujú. Eh, Todos los ingresos se me iban a pago de deudas y a gastos fijos y no me quedaba absolutamente nada. Siempre quedaba en rojo al segundo o tercer día de haber cobrado mi nómina. Y Sí. esa frustración me llevó a sentirme cada vez más insuficiente y a no entender por qué mi vida, no, mi vida financiera sobre todo, afectaba el resto de mis áreas, porque Wow. empecé a tener problemas con mi pareja, empecé a tener conflictos emocionales porque quería darme
gustos, quería darme lujos si no podía y todo tenía que ser apalancado de la tarjeta de crédito, de las deudas y por eso la bola de nieve empezó a crecer. Y un día simplemente toqué fondo, fue un momento donde ya venía orándole a Dios porque soy muy creyente, venía pidiéndole Ujú. que me rescatara esa situación que quería encontrar una solución. Y Sebas, acá quiero hacerte un paréntesis. Cuéntame. Te estoy hablando hace más o menos unos 10 años. Hace 10 años, 8 años, más o menos, no existía la cantidad de información que tenemos ahora, ni unas finanzas Ujú. personales democratizadas. No teníamos acceso a eso, no teníamos cómo ir a una red social, por ejemplo, y buscar a alguien que te ayude Sí. o simplemente buscar herramientas que te ayudaran. En esa época no, la tecnología no estaba todavía tan avanzada ni tan adelantada, ni teníamos tanto acceso a la información, no era tan fácil, entonces no encontraba a quién recurrir, Pedirle ayuda, sí, de quién aprender. pedir ayuda. Ujú. Además, porque acá te doy otro dato, cuando tú tocas fondo en la parte financiera, tú tienes pánico de enfrentar el que dirán. Tú buscas Sí. siempre cubrirte con una fachada, ¿no? Ujú, ujú. Aparentar que estás bien porque no quieres que nadie se dé cuenta en tu intimidad financiera que tú estás quebrado o que estás sobreendeudado o que Ujú. no tienes dinero o que todo el dinero está mal administrado. Que te Entonces, embargaron. sí. O imagínate en mi caso particular, yo siendo administradora financiera de profesión, Imagínate. Sí. imagínate dónde estaba mi testimonio, Ujú. dónde estaba la coherencia. Entonces todo eso me empezó a abrumar. Empecé a orar a Dios y le pedía, me acuerdo tanto noches enteras llorando con insomnio porque literal al otro día no sabía qué iba a hacer para pagarle a las personas que les Ujú. debía o a los bancos porque llegué a un momento donde todo el dinero 100% se me iba a pago de deudas. Sí. Entonces, la verdad, Sebas, me encanta hablar de esto y gracias a Dios ya he sanado esa área de mi vida y por Ujú. eso no me avergüenzo tampoco de contarlo porque ha sido realmente un gran maestro para mí vivir esa experiencia, me enseñó muchísimo y creo que cuando me pasa eso y por fin siento que Dios me rescata a través de personas que puso en mi camino, que fueron mis mentores para ayudarme a salir. Mi Ujú. primer mentor fue Ok. mi esposo es súper buen administrador, entonces me tuve que sujetar y someter, ¿sí? A su rol en ese momento de proveedor, porque definitivamente Aprender, yo no claro. podía, ¿sí? Y sujetarme a hacerle caso en todo lo que me decía, por más que yo pusiera resistencia, tenía que someterme porque no tenía Ujú. otra opción. Pero mi segundo mentor fue alguien en ese momento que era un mentor, literal, era un mentor, un entrenador, un coach de la parte financiera. Ok. Entonces este hombre llega a mi vida, por eso te digo, todo ha sido de Dios, Dios llega y a través de esas personas me rescata. Y ahí fue cuando dije, cuando yo le oraba, me estoy acordando en este momento, cuando yo le oraba, Sebas, a Dios sobre este tema, yo le decía, Dios, sácame de esto y yo te prometo que yo te empiezo a servir. Dime cómo puedo ayudar a otros, Ujú. cómo puedo ser útil en tus manos, pero sácame, que yo te Ok. pago con mi servicio, ¿sí? Ajá. Y cuando él me saca, literal, cuando él me saca, eso fue en el año 2017, que ya por fin todo salió a la luz y pude ser libre de mis ataduras y de mis miedos. Ujú. Él me revela que de la única manera que yo podía servirle a él era educando financieramente a otras personas que estaban como Wow. yo o podían estar peor que yo y que no simplemente no lo decían. Y Ujú. ahí empezó mi búsqueda a querer hacer ese instrumento útil en sus manos. Y te empiezas a preparar y empiezas a abrir tu boca con confianza y a enseñar a otros. Y yo tengo que decir, Mile, que creo que hay muchas personas hoy día en la industria de las finanzas o de coaching financiero que, claro, tienen también se hace parte de su negocio, ¿no? A través de esto yo vivo. Así es. Pero hay algo que me encanta de ti y es que yo siempre he sentido en ti la honestidad en la ayuda. Tú sabes quién te ayuda por interés y sabes quién te está ayudando porque te está ayudando desde la vereda del lugar donde sé que estás pasando esto, pero también sé que puedes salir de esto. Y por eso agradezco mucho que tú hayas aceptado esta invitación porque
creo que en países como los nuestros donde crecimos, en Latinoamérica en general, eh, uno se acostumbra a vivir en escasez. Uno se acostumbra a vivir en pobreza, uno se acostumbra, tú dijiste, a vivir con máscaras de aparentemente tener o ser prósperos, porque también culturalmente uno compite con otros, ¿no? ¿Quién tiene el televisor más grande? ¿Quién tiene el mejor carro, último modelo? ¿Quién compró la casa primero? ¿Quién tiene los mejores estudios? ¿Quién salió de viaje al exterior? Y todo eso tiene que ver con finanzas. Y tristemente el no tener quizás esa estabilidad emocional o esa conciencia real del dinero hace que uno tome decisiones muy desafortunadas y termine embargándose, endeudándose, como tú dijiste, llegar a fin de mes y no tener, o sea, no tener cómo administrar el mercado, cómo pagar los servicios y se genera una tensión en el hogar que puede terminar hasta en rupturas de familias, de hogares y viendo estadísticas también de suicidios me daba cuenta que una de las principales causas de suicidios también tiene que ver el factor económico porque tú lo decías ahorita, o sea, las finanzas no solo te tocan el bolsillo, te tocan la autoestima, te tocan el sentido de propósito, te tocan tu relación de pareja y físicamente también, te enfermas, pierdes la capacidad de dormir, etcétera. Entonces, qué bueno que hoy podamos conversar sobre esto y que las personas que nos están escuchando puedan acompañarnos y aprender un poco de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Yo quisiera preguntarte ahora, ya que conocemos por qué nace en ti este propósito de educar, de acompañar a las personas en la educación financiera, ¿cuáles crees que son los principales limitantes mentales que hay al momento de relacionarnos con las finanzas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Sebas, porque todo empieza por las creencias, ¿cierto? Uh La -huh, mente está abarrotada de puras creencias. Y mira, cuando tú hablabas ahorita lamentablemente, de esta zona de Latinoamérica, donde estamos nosotros, tenemos una cultura de escasez, uh una -huh, cultura de unas creencias limitantes muy fuertes, muy arraigadas, que nos han acompañado por generaciones. Entonces, realmente, aunque la mayoría de las personas no lo saben, las finanzas están construidas desde nuestra propia mentalidad, cómo nosotros vemos el dinero. Y una lo voy a decir así, de las vendas que me quitaron a mí de mis ojos cuando yo empecé a recibir mentoría, gracias a ese coach que en su momento llegó a mi vida, que me salvó, que fue el instrumento que Dios usó para salvarme, para educarme financieramente. Lo primero que él hizo fue atacar mis creencias limitantes y la forma como yo veía el dinero. Sebas. uh -huh. Eh, y el papel que juega la mentalidad en las finanzas es determinante, porque como tú piensas y la creencia que tú tengas frente al dinero, así te relacionas con él. Ajá. Todos, absolutamente todos tenemos un patrón financiero, absolutamente todos. Y como estamos hablando abiertamente, a calzón quitado, como decimos Ajá. aquí, Ajá. por ejemplo, te voy a revelar mi patrón. Cuando yo empecé a vivir ese proceso de introspección y conocer el origen y la causa de mi problema, porque no era un tema de números, sino era un tema de fórmulas, era un tema de mi parte interior, de mi Sí. ser, de cómo me habían educado. Resulta que mi patrón financiero, y hago una aclaración, ¿qué es el patrón financiero? Es lo que yo modelo, es como yo veo el dinero, cómo me comporto hacia Ujú, él. Y ujú. resulta que en mi niñez, yo fui criada por mis abuelos, yo no fui criada ni por mi mamá ni mi papá, Ok. ellos fueron padres ausentes, me refiero en cuerpo, ¿no? Porque Ujú. mi mamá siempre me llamaba, siempre estaba pendiente de mí, mi papá venía en algunas fechas, pero más mi mamá, digamos que estuvo desde la distancia presente, pero ausentes, en cuerpo estaban ausentes. Los únicos cuidadores y tutores que yo tenía como referentes eran mis abuelos. Y resulta que en mi crianza, desde pequeña, yo veía unos modelos en ellos. Entonces, por Ujú. ejemplo, en el caso de mi abuela, yo veía que ella siempre tenía dinero, pero no utilizaba el dinero, siempre se apalancaba de deuda, porque la seguridad era seguir conservando el dinero que tenía en su bolsillo, porque ella sentía que sí.
compraba de contado o compraba desde lo que tenía y se le iba a agotar, Ok. entonces prefería apalancarse de deuda. Yo vi ese modelo y yo Lo que aprendiste. salí pensando de mi casa que era normal tener deuda, Ajá, que se ajá. podía vivir a través de la deuda y Ujú, que lo que yo percibía de ingreso no tenía por qué gastármelo, pues porque ujú, estaba ahí. Y desde el primer momento en que yo salí, yo ya salí de mi casa, ya tenía tarjeta de crédito, entonces te podrás imaginar ujú. cómo traía de arraigado ese patrón. Adicionalmente a eso, mi papá siempre fue un papá escaso, fue un papá muy próspero, mi papá siempre tuvo todo, lo tuvo todo, fue un hombre muy, muy brillante en su campo profesional y laboral, pero adivina, tenía un pequeño problema que yo lo veía muy puntualmente en esa etapa de mi vida, y es que para mí era un hombre tacaño. Ok. Yo le pedía algo y nunca tenía, nunca podía, y siempre me decía que no se podía. Ok. Pero como yo con mis ojos veía que siempre andaba en el carro más lujoso, gerenciaba empresas, siempre estaba Ujú. vestido de corbata y saco, siempre estaba en reuniones, siempre viajaba por todo el país. Yo decía, ¿cómo me Uno dice va que a no tener, puede? sí. ¿Cómo no va a tener? Entonces no encontraba esa coherencia. Ujú. Entonces yo crecí con un resentimiento, porque yo decía, cuando grande yo no voy a ser como ellos. Cuando yo tenga dinero, yo no me voy a privar de nada ni a nadie le voy a decir que no se puede, sí se puede. Pero resulta que esa sí se puede, se apalancó todo el tiempo de deuda, Claro, de lo que aprendiste de tu cuando, abuela. con lo que aprendí de mi Ujú, abuelo. ujú. Y lo que aprendí de mi abuelo es que mi abuelo siempre era el que trabajaba y él llevaba un dinero diario a la casa y ese dinero diario que le entregaba a mi abuela, ella era la que lo administraba, ¿sí? Pero ella no lo usaba, sino que se apalancaba de él. Ok. Entonces, cuando tú entiendes eso, ¿de dónde provienen tus comportamientos? ¿Qué viste? ¿Qué Ujú. modelaste? Sebas, automáticamente te empiezas a crear unas ideas, unas limitantes o una forma de ver, una lupa, ¿no? Un lente con Sí. el que tú ves dinero y de la forma que te relacionas con él. Entonces, el papel de la mentalidad es no solamente determinante, sino que es crucial Sí. porque es lo que hoy por hoy como adulto tú, yo y los que nos están escuchando van a modelar. Los Ujú, resultados que ujú, tú tienes hoy, que yo tengo hoy, sin tener educación financiera, o sea, hablando sin educación ujú, financiera, ujú. si no conocemos esos patrones y si no entendemos de dónde vienen nuestras creencias, no vamos a poder cambiar para mejorar. Nuestra programación viene de mucho tiempo atrás, viene desde nuestra Ujú. infancia. Por ejemplo, Me- hay incidentes de referencia que nos pudieron haber marcado. Por ejemplo, si tú en tu infancia viste una pelea entre tu papá y tu mamá por dinero, eso de alguna manera a ti te va generando una limitante y una sí. creencia y una forma de relacionarte frente al dinero. Puedes creer con un resentimiento de que el dinero que hace divide a las personas, Ujú. que pone a pelear a la familia. Entonces, ese montón de patrones forman nuestro carácter y por ende nuestros resultados son el fruto de eso. Wow. Creo que este es el principio de lo que necesitábamos llegar para aprender de finanzas, porque yo te escuchaba hablar y la primera pregunta que me hacía a mí mismo es, ¿qué es lo primero que pienso o siento cuando viene a mi mente la palabra dinero? Y quisiera que la audiencia, quien se esté escuchando y quizás va caminando o escuchando esto en el auto o en su casa o mientras hace aseo o en su lugar de trabajo, donde quieran que nos estén escuchando, piensen en este momento qué es lo primero que se les viene a la mente o el sentimiento que genera la palabra dinero. Y me di cuenta mientras te escuchaba que muchas veces el dinero me generaba, la palabra dinero me generaba la sensación de que dos cosas. Uno, de que el dinero, que viene siendo las partes de las creencias limitantes, para tenerlo hay que trabajar mucho, mucho, mucho y ese trabajo tiene que ser esforzado. ¿Sí? Tienes que sufrir en tu trabajo prácticamente. Y creo que la creencia limitante venía de ver el reflejo de mis papás, que salían desde muy temprano en la mañana, llegaban muy tarde en la noche, todo por el bendito dinero y un niño no alcanzaba a entender de qué se trataba eso, ¿no?
Y la segunda palabra que se me vino con el dinero era también tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque muchas veces en mi infancia, por esta misma necesidad, tuve que mudarme de casa muchas veces porque no teníamos cómo pagar el arriendo, ¿no? Y vino y vienen esas palabras y para mí es tan relevante porque creo que solo cuando pude trabajar en esas creencias limitantes y resignificar mi historia pasada fue que pude decir, no, tengo que relacionarme de manera diferente con el dinero. El dinero me sirve, el dinero es una herramienta, el dinero me genera felicidad, el dinero puede ser muchas otras cosas, no necesariamente el evento traumático o la dolencia o la angustia. Y creo que ojalá si hay algo que podamos dejar en este episodio, que apenas estamos comenzando, es que cuán importante es la mentalidad que tenemos, las creencias limitantes que tenemos para relacionarnos con el dinero. Yo sé que tú has leído este libro que tengo aquí en mis manos, Los, Oh, por secret Dios, Los eso para mí secretos es de mi la mente. Biblia. Sí, es una Biblia. Quien no lo ha podido leer es una recomendación, es uno de los mejores regalos que alguien te puede dar. Los secretos de la mente millonaria. Y quisiera aprovechar que tú acabas de comentar esto para leer una de las frases que más me gustaron de los principios de riqueza que está acá. La primera dice, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú, ¿no? Ajá. Y esto me encanta porque está hablando de trabajo personal, de mentalidad de crecimiento. Y hay otro principio que dice, si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Y esta última frase dice, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Y Creo yo te lo que voy esto yo te resume lo que te agregaría. acabamos de hablar. Dime, dime. Y esa última se puede también decir de otra forma, y es que tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Uh Sí. -huh. A mí me encanta ese libro. Ese libro fue el primero. Esa fue el primer acercamiento hacia la educación financiera. Cuando tuve ese mentor, lo primero que me entregó fue ese libro, me lo dio como un regalo. Me dijo, Mila, te lo vas a leer, vamos a estudiarlo, pero te lo vas a leer en una semana. Y Wow. yo dije, ¿qué? ¿En una semana? Sí, en una semana. Y después de que hice el ejercicio, yo salí con la cabeza loca cuando Sí. terminé de leerlo en esa semana, pero luego me puso el reto que me lo tenía que leer una vez al mes. Ok. Y Sebastián, acá yo quiero hacer hincapié y ojalá que todas las personas que nos estén escuchando lo pongan por obra. Este libro te cambia la vida, te cambia no solo tu mentalidad, sino tus resultados. Los secretos de la Mm. mente millonaria son una bomba, o sea, te explotan la cabeza porque te confrontan, te llevan a buscar el origen de y cómo conociendo esa razón de ser, de cómo tú actúas, de cómo te relacionas con el dinero, cómo lo percibes, qué sientes cuando hablamos de Ujú. dinero. Y hacer todas esas confrontaciones te llevan a empezar a mirar qué debes cambiar en tu mentalidad, que De acuerdo. normalmente es el 95% de las creencias, ¿cierto? Ujú. Pero lo más espectacular de ese libro es que te lleva a ejecutar, es decir, Sí. tú Hay no te quedas tareitas con que la hacer. teoría, Ujú. o sea, totalmente te lleva a la transformación, te lleva del punto A al punto B y te permite a ti tomar esa acción para convertirla en resultados que te van a favorecer. Súper. Imagínate, como testimonio te lo digo, con esa primera frase que empezaste, que Ujú. los ingresos crecen hasta donde tú Cuando uno le permites crezca. Ujú. crecer, Ujú. exactamente. Cuando yo estaba haciendo este proceso de mentoría con esta persona, me puso un reto, me dijo, vamos a aumentar tu termostato financiero, ¿sí? Porque en ese momento yo tenía muchas limitantes económicamente hablando, no hablo de mi mentalidad, económicamente hablando, y a través de ese termostato financiero que también hace parte de uno de los capítulos de los que habla ahí Hart Ecker, eh, resulta que el termostato financiero es ese límite que le ponemos a nuestros números. Es decir, si tú en tu mente está que siempre te vas a ganar 5 millones o 6 y que vives con Ujú. eso, Ujú. hasta ahí llega, ese es tu techo. Tu mente se programa para llegar hasta ahí. Y yo recuerdo que él me puso un reto, me dijo, vamos a doblar tus ingresos. Y yo le decía, pero ¿cómo? Para mí eso era, además porque traía una mentalidad empleada. Sebas, yo trabajé 19 años como empleada
porque empecé mi vida laboral desde muy, muy joven y en ese entonces todavía era empleada. Apenas había dejado mi empleo de más larga data. Me había empleado medio tiempo para tener el otro medio tiempo, estar con él en mentoría y prepararme, porque yo ya sabía, tenía clarísimo lo que Ujú. quería. Y lo primero que él me dice es, en este medio tiempo que te resta, vamos a aumentar tu termostato financiero, porque tus ingresos crecen hasta donde tú se lo permitas. Y Sebas, de una forma mágica y sobrenatural, ese mes, en menos de 15 días, yo doblé mis números, Wow. doblé. Y desde ahí rompí la primera creencia y es que no, no soy mala para hacer dinero, porque yo decía, no, yo no puedo, o sea, es que yo no sé hacer dinero, yo solamente sé ser empleada, es decir, yo ya sé cuánto me gano, o sea, no Ujú. me cae en la cabeza cómo puedo generar ingresos adicionales o cómo puedo mejorar mis ingresos. Entonces, el tema de la mentalidad, Es Sebas, clave. la mentalidad es fundamental. Si tú quieres tener otros frutos, si quieres tener otros resultados, si tienes que ir a tus raíces, tienes que ir hacia adentro, tienes que entrar a revisarte y a reconocer y a encontrar qué patrones tienes para poder lograr un cambio realmente en tu vida, en todos los aspectos, porque la vida financiera te toca todas las otras áreas. Es Súper. inevitable, te las toca. Miller, vamos a cerrar este primer punto dejando entonces esta recomendación. Reto, que se puedan leer este libro en una semana o en un mes, está bien, pero que se lo lean porque si queremos ver resultados en la vida financiera, primero tenemos que crecer adentro, ¿no? Desbloquear esas creencias limitantes. Entonces, tarea, queridos, escuchas de Nación Sueño Podcast, leerse este libro. Bueno, y lo segundo que quisiera que entráramos a conversar ya hablamos sobre lo importante que es transformar nuestra mentalidad, de cambiar nuestras creencias limitantes, pero creo que parte de ese trabajo también tiene que ver con aprender nuevas creencias o nuevos conceptos o nuevas herramientas. Así que quiero preguntarte, ¿cómo puede alguien empezar a tener el control de sus finanzas? ¿Cómo puede alguien empezar a decir, me identifiqué con que tengo estas creencias limitantes y ahora necesito ver el dinero de otra manera para relacionarme de manera distinta? ¿Qué debería aprender alguien, el ABC de las finanzas de alguien que necesita empezar a cambiar su vida financiera? Sebas, esta pregunta es la que normalmente me hacen las personas que buscan como tal un salvavidas, Uh -huh. ¿cierto? ¿Cómo arranco yo? ¿Por dónde empiezo? Y definitivamente hay que entender algo y es que solos no podemos hacerlo. Por más que queramos, vamos a necesitar siempre el apoyo o la ayuda de alguien que ya pasó por ahí Uh -huh. o la educación o ese primer acercamiento de pronto con asesorías que te pueden dar, de acuerdo a tu realidad, te pueden dar un abrebocas de cómo empezar. Pero el común denominador para que una persona arranque es, primero, reconociendo que hay un problema que debe cambiar. Uh Eso es -huh. supremamente importante. Es decir, identificar cómo está su realidad financiera, eso es vital, es muy importante saber cómo están sus números y si por alguna razón esos números dan en rojo, esos números no están funcionando, sí o sí se requiere que haya un tema de reconocimiento, de Okay. pararte en una postura de decir, tengo un problema, definitivamente esto me está quedando grande, necesito ayuda, ¿sí? Sí. Número dos, supremamente importante. Eh, Hay que entender que hay que hacer un cambio, una transformación mental. Y eso implica empezar a identificar patrones, identificar modelos de referencia que tenemos de la infancia, y eso se hace a través de la introspección. Tenemos que empezar a buscar hacia adentro. Y alguien podría estar pensando, venga, pero ¿cómo así? Pero no es simplemente ir a los números y ya. Resulta que no sebas. Lamentablemente, la mayoría de las personas cometen el error de creer que solamente se trata de números. Uh -huh. Pero cuando no tenemos identificado el porqué de nuestro comportamiento, el porqué de nuestras decisiones financieras, pues difícilmente vamos a poder salir de ahí. Entonces,
Número uno, reconocer nuestra realidad financiera. Número dos, hacer introspección, eso es vital. Número tres, hacer una nueva programación, es decir, cuando ya conozco mis creencias limitantes, pues tengo que irme a mirar cómo las voy a transformar en creencias empoderadoras, en creencias que me van a llevar a relacionarme mejor con el dinero. Y después de eso ya ahí sí empieza un tema de educación. ¿A qué me refiero con educación? Pedagogía, es decir, conocer conceptos y terminología básica sobre finanzas personales, porque por ¿Cuáles cultura, serían? ¿Cuáles serían? súper porque por cultura nos han enseñado que las finanzas solamente se dirigen hacia dos aspectos y es deudas y gastar o deudas y gastos, Yo me ¿sí? acuerdo mucho en la clase de economía, la tablita en T, deberes y haberes. Lo que Debería. ganas y lo que gastas. No sé más de No más, finanzas. exactamente. Y así se quedaron la mayoría de las personas, o así culturalmente nos han educado, Ujú, de que es solamente gasto y deuda. Listo. Hasta ujú, ahí llega el presupuesto. ujú, ujú. Entonces es identificar términos, o sea, el ABC de las finanzas, cuáles son esos conceptos, terminología, que es muy importante que no solamente la sepamos, sino que las entendamos, porque todo tiene que ser a través de la comprensión, para que cuando yo tenga ya esos conceptos, tenga información que me lleve a ser más racional y menos emocional al momento de tomar las decisiones. Wow. Ese es otro Sí, concepto clave en este libro. sí, señor. Cómo En tomamos ese decisiones libro en nos base a la enseña, emoción y no a la exacto. razón. Ok. Sebas, porque está comprobado científicamente que los seres humanos somos 80% emoción y Ujú, 20% razón. Y en las ujú. finanzas es exactamente igual. Tú compras o gastas o manejas tu dinero con el 80% de tu comportamiento aprendido o emocionalmente aprendido y solo el 20% con la forma racional de ver el dinero Claro. y de usar el dinero. Y si ese 20% racional no está educado, pues imagínate entonces qué estamos haciendo. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las Ajá, personas, ¿ok? ajá. Entonces, eh, la terminología es importante. El otro paso es el conocer la distribución correcta de los ingresos, que ahí sí ya es netamente saber yo cómo voy a decirle a mi dinero para dónde irse, Ujú. es decir, destinarlo proporcionalmente a través de porcentajes, a través de una correcta distribución y por último, la planificación. Es decir, una persona dice, venga, yo estoy en esta situación, quiero cambiar mi situación, quiero ser más abundante, más próspero, quiero tener educación financiera. Importantísimos los pasos que te acabo de dar, pero la última es la más importante y es que te da propósito. Cuando tú entiendes que las finanzas deben tener un propósito, para alcanzar tus metas, para encontrar los vehículos que te acerquen a tus metas, Ujú. todo cambia. Porque no es solamente ordenarnos por ordenarnos, ni ahorrar por ahorrar, ni gastar por gastar. Es al final del ejercicio, al final de cada etapa, yo qué hice, qué conseguí, qué obtuve, cómo lo hice, si fui buen administrador o no, y cuáles son mis resultados. Entonces, yo que me encargo el 100% del tiempo a dar mentorías y asesorías frente al tema de la buena administración o de ordenarse financieramente, siempre incorporo estos puntos cuando la persona está decidida a querer un cambio. Me encanta. Me encanta y quiero saber más. Quisiera que me pudieses o nos pudieses compartir cuáles son esos conceptos básicos que tenemos que trabajar en finanzas. Wow, bueno, voy a ser muy breve, Ok, voy a resumirlos. menciónalos así, como para empezar a ver el panorama. No, no, pero me encanta porque de eso se trata este episodio y este espacio de que de aquí saquen contenido de Ujú, valor, es ujú, decir, que no solamente lo vean como algo que está evidenciado en lo teórico, sino como yo tomo esas partecitas de la información que estoy recibiendo y cómo lo puedo aplicar o lo puedo llevar a mi diario ujú. vivir. Entonces, conceptos claves y terminología clave que necesito entender, que es un activo, que es un pasivo. Ok. Un activo es todo lo que ponga dinero en tu bolsillo, un pasivo es todo lo que te quita dinero de tu bolsillo. Otros conceptos, por ejemplo, que hay deudas buenas, pero hay deudas malas, y que el Ujú. 90% de tus deudas son malas, y solo un 10% podría ser deuda buena.
¿Y cuáles son esas deudas malas? Todo lo que se lleve hacia el consumo, todo lo que tenga que ver con apalancarme de deuda para gastar cosas que consumo y que no me van a generar ningún beneficio. O sea, me dan una satisfacción momentánea, satisfago un gusto, por ejemplo, de comprar ropa, de comprar, ir a un restaurante, me puedo apalancar de una deuda, por ejemplo, para viajar, me puedo apalancar de una deuda para, no sé, para comprarme un carro, pero ¿qué pasa con esa deuda? ¿Por qué se vuelve mala? Porque finalmente cada mes te va a quitar un porcentaje de tu ingreso para poder pagar esa deuda. No te está generando ningún otro ingreso. Y las deudas buenas, en cambio, son todas aquellas de las que yo me apalanco para incrementar mis ingresos o para crear un activo. Por ejemplo, que quiero comprar una casa o invertir en propiedad raíz, me voy a apalancar de un crédito hipotecario porque la casa se va a pagar sola, ¿cierto? No voy a tener que sacar dinero de mi Ajá. bolsillo. Esas deudas buenas, por ejemplo, otra deuda buena es que tengo un negocio, necesito más materia prima porque estoy creciendo, voy a abrir otra sede o otro local. Yo me apalanco del banco, trabajo con la plata del banco, pero el negocio mismo se paga. Eso hace parte de una deuda Okay. buena. Entonces hay conceptos que uno podría decir, en serio son tan triviales, pero no los procesamos en nuestro día a día y por eso es que eh, nos limitamos tanto a lo que realmente significa conocer un poquito sobre finanzas y entender los conceptos. Entonces, activo, pasivo, deuda buena, deuda mala. Por ejemplo, hay otros conceptos ya de qué es el ahorro, para qué me sirve el ahorro, Ujú, ujú. qué es una inversión, para qué debería invertir o por qué debería invertir, qué son los ingresos pasivos, qué es un ingreso activo. Entonces, por ejemplo, un ingreso activo es cuando ese ingreso requiere de tu tiempo y de tu esfuerzo eh, para poderlo producir. Okay. Un ingreso pasivo es cuando yo pongo mi dinero a trabajar Solito te genera. Ujú. a través de un fondo de inversión, a Ujú. través de inversiones en otro tipo de mercados como la propiedad raíz o a través de otro tipo de apalancamientos, donde yo pongo mi dinero, por ejemplo, un CDT, que es lo más común y lo más conservador, cuando una persona dice, voy a llevarle esta plata al banco para que este dinero trabaje para mí y yo no tengo que hacer nada. Esos son ingresos pasivos, todo lo que puede poner ese dinero en tu bolsillo. Entonces, esos conceptos, cuando los tenemos claros, cuando sabemos, por ejemplo, hay un concepto que me encanta, para mí fue Rema cuando lo escuché hace muchos años en la universidad, y es el seguro de vida. Venga, ¿eso qué tiene que ver con las finanzas? Pues resulta que tiene que ver todo con las finanzas y debería estar dentro de todos los, las destinaciones correctas de los ingresos, porque resulta que el seguro de vida es dinero. La gente no lo sabe, el seguro de vida es dinero. Entonces tú quieres crear un activo con un seguro de vida para dejarle una herencia a tus hijos, económicamente hablando, dejarlos Ujú. bien si llegas a faltar, o a tu familia, los que hacen parte o los que son responsabilidad tuya. ¿Quieres construir un activo a través de un seguro de vida? Lo puedes hacer. El seguro de vida, por ejemplo, no solamente te protege, sino que te blinda en vida también, en tiempo presente, por si algo te pasa, Okay. no necesariamente la muerte, Morirte, sino sí. Ujú. una enfermedad, una invalidez, y tienes dinero, dinero allí con el que puedes mejorar tus finanzas personales o por lo menos que te mitiguen el dolor de lo que estás pasando, pero también económicamente te respalde para llevar ese dolor de otra mejor manera. Entonces, esos conceptos que uno diría, pero eso que tiene que ver con las finanzas, todo lo que sea dinero tiene que ver con las finanzas, ¿sabes? Hablando a propósito de eso, creo que la principal oportunidad que tendremos de recibir dinero es a través de nuestro trabajo tradicional, los que tienen un trabajo que depende de un empleador o bueno, quienes tienen también su emprendimiento, que vamos a hablar un poco al final de algunos consejos para quienes están emprendiendo. Pero en lo básico, en el día a día, cuando tú recibes tu salario a fin de mes, mire, ¿qué es lo primero que uno debería hacer con ese salario? ¿Cómo uno debería distribuir ese salario? ¿Cómo uno debería organizarlo? Sebas, el primer mecanismo de defensa es el ahorro. Es decir, Okay. si tú cobras tu quincena,
Lo primero que deberías hacer es pagarte a ti primero, y ese pagarte a ti primero es ir y sacar una partecita de ese ingreso que acabas de recibir y llevarlo a un fondo, un bolsillo que se llame ahorro. Okay. El ahorro tiene muchas funciones. Por ejemplo, ese es otro concepto del que te hablé ahorita en las Ujú. finanzas, en tema de terminología o en ese ABC de las finanzas, que el ahorro tiene muchos fines, pero que el ahorro principalmente es apartar una parte de tu ingreso para un propósito. El Ujú. ahorro por sí solo, cuando lo apartas, no te va a dar más dinero, pero sí te permite a ti tomar decisiones en qué etapas o en qué situaciones o en qué escenarios, cuando hay imprevistos, cuando hay aquellas cosas que nos generan una emergencia. Por ejemplo, esos gastos programados que tenemos en el año que todos deberíamos planear con Sí, anticipación, y eso, ¿cómo se apalanca? A través del ahorro, por ejemplo, para ser más específica. sí, Si aquí hay personas que nos escuchan y tienen un vehículo, saben que año a sí. año hay que pagarle impuestos, Ay, Dios santo, pagarle sí. un SOAT, ¿sí? O Sí. una técnico mecánica. Ajá, ajá. Hay que hacerle mantenimientos. Eso no debería salir de la última quincena que me cogió en el Es lo momento que suele pasar. que Sí, suele pasar. sí. Eso debería preverse con antelación, Ahorrarse, sí, te debería entiendo. ahorrarse. El ahorro tiene muchos propósitos realmente, pero es vital porque tú mismo te estás autocuidando, te estás Ujú, autorresponsabilizando de lo que puede pasarte el día de mañana. ujú, Por eso es ujú. tan importante empezar ahorrando. Quiero aprovechar que estamos hablando del ahorro para que me cuentes un concepto que tú hablas mucho y me has enseñado también y has enseñado a varias personas sobre el ahorro de emergencia. ¿Cuánto es ¿Ok? la cantidad del ahorro de emergencia y en qué escenarios debería realmente ponerse en función? Bueno, imagínate que yo hago mucho hincapié en este punto o en esta categoría que hace parte de una distribución correcta de los ingresos, Sebas, porque es donde más insuficiencia hay y más debilidad hay en los Ujú, presupuestos de los ujú, hogares. Yo te lo confieso, yo atiendo a muchas personas de todo tipo, es decir, de todos los perfiles, ujú. personas que ganan exageradamente bien, personas que se ganan lo mínimo, personas que están en los ingresos promedio, personas que están perfiladas profesionalmente muy bien, pero cuando tú les preguntas directamente, cuando yo voy a ese pulmón, o sea, cuando voy y les digo, cuéntame cuánto estás ahorrando mensual, Ajá. oh sorpresa, la mayoría de las personas dicen, ahorrar, no, yo no ahorro, o no, a mí no me queda, no me alcanza, Ujú. o no, no me sobra. ¿Ok? Entonces, el propósito de ahorrar o el propósito de hacer este ejercicio de apartar una parte de esta categoría tiene como unas funciones muy puntuales. En mi caso, yo las distribuyo en tres. Ok. El fondo de provisiones, que así se llama como tal la categoría, es para yo cubrir tres necesidades. El Ajá. fondo de emergencias, que es de lo que me hablabas ahora, Ajá. el mínimo vital, y ya te voy a Ajá. explicar qué es Sí, sí, eso, sí. y los gastos programados. Entonces, ¿por qué le llamo no ahorro sino fondo de provisiones? Porque el fondo de provisiones, como su nombre lo indica, me permite provisionar, es decir, destinar ese dinero para temas muy puntuales que necesito de corto plazo. Ujú. Ojo, corto plazo, es decir, que si yo necesito el dinero, puedo disponer de él ya. ¿Ok? Ok. Entonces, fondo de emergencias, para ir directamente a responderte esa Ujú. pregunta que me hiciste, Sebas, es para yo poder blindarme frente a todo lo que es imprevisto, como su nombre lo indica, emergencia. El ideal es que yo siempre saque el 10%, entre el 5, pues si no se puede el 10, pero el ideal sería el 10% mínimo de mi ingreso para yo llevarlo Ese a fondo. ese fondo de emergencias. Ujú. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencias te va a permitir a ti tener cómo cubrir esas eventualidades, esas situaciones fortuitas que llegan así, sin avisar. Ahora, tú podrás decir, bueno, pero entonces, ¿cuánto es? Entonces, el ideal es que yo empiece a crear para estos tres bolsillos una partecita de mi dinero
que lo puedo sacar, ejemplo, si yo de mis ingresos saco el 10% para ese fondo de provisiones, entonces, o un 15%, entonces ese 15 lo distribuyo en esos tres bolsillitos, que sea un promedio de 5, 10, 15, 5% en cada uno es 5% al fondo de emergencia, 5% al mínimo vital y 5% al otro que son los gastos programados. Ahora, ¿qué es eso del mínimo vital? Ahí es donde sí quiero hacer mucho hincapié. Ajá. El mínimo vital que yo lo llamo así es porque el ideal es que construyamos como Una mínimo reserva. tres veces lo que tú necesitas para cubrir gastos fijos mensuales. Okay. Entonces, si Sebastián, al momento de querer empezar a hacer este ahorro, sabe que sus gastos fijos mensuales están en un promedio, voy a decir en Una dólares como cantidad. que las personas me entiendan, $2,000. Ponme un ejemplo con más plata porque yo tengo otra mentalidad. Ponme un ejemplo más Con alto. $5,000. Eso, $5,000. Vamos a ponerlo con $5,000. Sí, $5,000 es lo que Sebastián necesita para cubrir un mes de gastos fijos mensuales. Ojo, fijos, no estoy hablando de Fijos. otro tipo de gastos Okay. fijos, que son para cubrir necesidades básicas. Si yo sé que necesito 5,000, lo que Sebastián necesita esos 5,000, el ideal es que construya Sebastián 3 veces, o sea, 3 meses de ese mínimo vital. Tener 15,000. ¿Por qué? Porque Sebastián en cualquier momento puede tener una baja de ingresos, Ajá. puede tener una situación fortuita de salud donde no pueda generar ingresos, no pueda trabajar, o sencillamente puede haber una pérdida laboral, lo que sea, lo que el factor externo no importa, pero que le impida generar ingresos. Tiene tres veces cubiertos sus gastos fijos mensuales como mínimo para que le cubra esos 3 meses colchón financiero mientras que va te amortiza. solucionando, ¿no? Ahora, los gastos programados, que es esa otra bolsita, es todo aquello que en el año deberíamos estar gestionando, deberíamos estar ahorrando. Por ejemplo, lo que la mayoría de las personas no hacen, que son parejas y les gusta celebrar el aniversario por lo alto. Sí. Eso debería. Que escuchen ahorrar. ahí todos los que tienen parejas, importante. Pero súper importante, el cumpleaños de ese ser amado, de ese hijo, de esa mamá, ¿sí? Otra cosa, otro gasto programado, los regalos de Navidad, porque tenemos que esperar hasta que nos llegue una prima en diciembre para sacrificar esa prima, si todo el año, durante 12 meses pudimos haber provisto, haber sacado una parte. Quienes están en otro país y no entienden el concepto de prima, es un ingreso adicional que llega a mitad de año o a final de año en países como Colombia. Que okay. Otros países no tenemos ese ingreso, pero sí. Esa es la prima, para que no piensen que es la familiar que llega con plata. Bueno, en otros países es esta familiar que llega con plata, no mentira. Pero en sí, o sea, básicamente es entender que el ahorro a corto plazo, yo lo llamo fondo de provisiones, ¿ok? Porque te permite a ti blindarte ante situaciones que puedes tú prever, desde el gasto programado hasta la baja de ingresos por temas laborales o por alguna situación de salud, hasta la emergencia, como por ejemplo, algo que me parece increíble que pasa mucho, Sebas, qué pena que me extiendan este pedazo, pero ¿cómo es posible que la mayoría de las casas y los hogares tienen mascotas y no generan una provisión para su mascota? La mascota se enferma. Mira, la mascota puede que no se enferme los 11 meses del año, pero en el último mes se puede enfermar y te quita o te absorbe el 100% de tu ingreso por una cirugía que puede llegar, por una enfermedad terminal que puede llegar, por medicamentos que suelen ser muy costosos, y eso no está dentro de los presupuestos ni está dentro de los fondos de provisión. Wow. Acabas de tocarme una fibra sensible porque lo viví el año pasado cuando Tara, bueno, quienes escuchan el podcast saben quién es Tara. Tara era mi perrita que estuvo conmigo 10 años. Y cuando Tara se enferma de un momento para otro. O sea, no dio lugar a ver que se iba a enfermar y que me iba a poder preparar para nada. Se enferma y en 15 días se va, pero en esos 15 días, Mile, gasté todo lo que no tenía. Tarjetazo a 12 cuotas, tratando de salvarla, preparando una operación, medicamentos. Y fue un gasto que hasta el día de hoy, bueno, sigue cubriéndose, pero esto que tú me dices es tan importante porque
O justamente ahorita, en un corte del episodio, hablábamos de Tutu, que es mi otro perrito, y hablábamos de los gastos que hay en las mascotas y es algo que no está en el presupuesto de muchas familias. O sea, claro, compramos el concentrado, la purina, la comida, pero no hay una reserva para cuando el perrito, el gatico, la mascota que tú tengas, pues tenga que enfrentarse a otro tipo de situaciones que impliquen un gasto adicional. Entonces, qué buen mensaje. Gracias por compartirlo para aquellos que tienen mascotas en sus hogares, que hay una responsabilidad financiera también con cada uno de ellos. Exactamente, o sea, sí, yo sé que es un tema sensible y que puede de pronto ser espinoso, ¿cierto? Porque todos tenemos un amor de cuatro patas en la casa, Mm, mm, pero ellos son tan importantes como cualquier miembro de la familia. Y a veces creemos que solamente se trata de proveerles comida, alimento, los juguetes y lo necesario de pronto para recoger que la arena, ¿cierto? Que las heces, sí. pero eso va mucho más allá, o solo la vacuna, o solo la desparasitada, pero ellos también se enferman. Y cuando se enferman, mira, acá en Colombia, por ejemplo, acá en mi zona no hay EPS para mascotas donde el cliente o la persona pueda pagar una mensualidad para que le cubra todo. Eso aquí Ujú, no lo hay. Yo no sé si en otros países de Latinoamérica ujú. lo habrá, sería maravilloso ese emprendimiento, pero no lo hay. Por eso es que cuando una mascota se enferma, mejor dicho, genera un impacto muy fuerte Sí, dentro de la economía del hogar porque tienen que sacar mucho dinero para poder suplir. es Entonces, verdad. por eso el fondo de provisiones y el ahorro es tan importante, Sebas. Me encanta y recomendación. Tú lo mencionaste ahorita en algún momento el tema de los seguros. Quizás ahorita no vamos a profundizar en esta parte de los seguros, pero hay seguros para mascotas, seguros para cualquier tipo de situaciones que lo que pueden hacer es tener esa reserva para cuando llega este momento que uno no quisiera enfrentar, pero que la vida siempre es inesperada, entonces mejor estar preparado. Quiero Así es. aprovechar que estamos tocando temas sensibles para hacerte otra pregunta. Quiero que me digas qué es infidelidad financiera en las relaciones de pareja. Oh my God. Sebas, pues imagínate, tú lo decías al comienzo, me parece muy chévere que hayas hecho ese comentario y es que eh, hay dos, hay dos factores externos que son bastante álgidos Ujú, con la parte financiera y es, número uno, las rupturas o los divorcios ujú, por problemas económicos en la pareja. Y el segundo tiene que ver con el suicidio. ujú. Cuando las personas colapsan, o sea, cuando llega un Mentalmente momento sienten donde, que no hay salida, que ya no se puede. cuando Ujú, sí, yo lo viví, yo muchas veces deseé la muerte y llegué a pensar cómo lo hago. O sea, uno ujú. tiene muchos pensamientos suicidas, pero hay otras personas que no tienen tal vez esa resiliencia mental para manejarlo, Sí, llegan a un punto donde se bloquean y terminando, valga la redundancia, con con sus sus vidas, ¿sí? vidas. Ujú. Y la infidelidad financiera es justamente cuando llegamos al punto de esconderle y ocultarle información a nuestra pareja sobre lo que estamos haciendo con el dinero. El dinero. Y me gusta mucho tocar en mis mensajes o en mi contenido la infidelidad financiera, porque pues es uno también de los temas que más me toca tratar en mentorías con Ujú. algunas personas o con algunas parejas. Y hay momentos donde yo me siento que estoy en la mitad de los dos y digo, se van a agarrar de las Eres la mechas, ¿qué terapeuta. voy a hacer? Y me toca hacer la mediadora. Pero la infidelidad financiera no es otra cosa que tú ocultarle información a tu pareja, ocultarle deudas, ocultarle cuánto te ganas, Ujú. ocultarle, por ejemplo, que tienes otras responsabilidades fuera del hogar, económicamente hablando, que Ujú. estás llevando y esa persona no sabe. También es cuando sacas cosas a nombre de tu pareja Wow. para, y eso ha pasado mucho, Ujú. deudas a nombre de tu pareja o lo pones como codeudor o como deudor y Ujú. hasta te atreves a firmar por él y él ni cuenta sabe. Ujú. He tenido, te lo confieso, he tenido esos casos, por eso lo digo con total autoridad. Me han llegado esos casos y también he tenido casos de donde la infidelidad financiera literal acaba con el matrimonio. O sea, la pareja dice, no puedo con esto, no puedo, yo lo quiero mucho o la quiero mucho, pero no puedo seguir sosteniendo esta relación, me hizo mucho daño y prefieren Terminar. cortar
Ujú. y terminar la relación. La infidelidad financiera hace mucho daño. O sea, cuando yo estaba tan mal económicamente, cuando yo toqué fondo, yo pensé, yo dije, uno de mis mayores miedos de enfrentarme a mi realidad no era ni siquiera por mí, era porque iba a Pues, enfrentar a mi esposo. ujú, Y mi esposo llegó un momento donde empezó a darse cuenta de cosas que yo le ocultaba, de cómo manejaba el dinero, ujú. porque siempre vivía endeudada, yo siempre le ocultaba. Y cuando yo sentí que ya no había nada, no tenía ninguna otra forma Escapatoria. de seguir, Sí. exactamente, de seguir escondiendo, de seguir manejando esa fachada, lo primero que yo pensé fue, se me acabó el matrimonio. O sea, literal, aquí ya no veo Ujú, solución. ujú. Digamos que me doy por bien servida. Mi esposo me perdonó esa infidelidad financiera. No creas, tuve recaídas en el proceso porque seguía sintiendo muchas ataduras frente a la deuda, pero me tuvo la paciencia y tuvo la resiliencia también, él como proveedor y me Ujú, supo acompañar en el proceso. ujú. Tristemente, Sebas, no todos tienen la tolerancia, Así no es. todos son capaces de manejar esa situación. Y la infidelidad financiera también hay una premiante y es cuando ambos no se cuentan cuánto ganan porque parece que les diera temor exponer Claro. la cantidad de dinero que pueden Ujú, generar o proveer porque creen que el uno les puede quitar lo que el otro no debería ujú, tener. Eso ujú. se vuelve una lucha de poderes, se vuelve una rivalidad y la infidelidad financiera hace muchísimo daño. Ok, perfecto. Eh, Hay otra pregunta, Mile, que es muy común, que a veces uno, cuando ya comienzas a trabajar y comienzas a tener ciertos ingresos, los bancos, las casas comerciales te facilitan tarjetas de crédito, ¿no? Las benditas tarjetas de crédito. Quiero preguntarte, quiero que nos aconsejes, ¿cómo es la manera más saludable o efectiva para hacer uso de las tarjetas de crédito? ¿Es bueno tener tarjetas de crédito de todas las casas, de todos los bancos, quedarnos solo con unas? ¿En qué momento usarlas? ¿Cómo se pagan? Enséñanos un poco cómo usar las tarjetas de crédito. Ok, las tarjetas de crédito, Sebas, hay un Ujú, mito que se ha venido como profundizando, pero al mismo tiempo como cogiendo más fuerza, y es que creemos que las tarjetas de crédito son malas. sí, sí, yo lo pensé en algún Las tar- momento, sí. ok, no son malas, las Ujú. tarjetas de crédito nunca son malas. El que no es tan bueno es el que la tiene, el que la conserva, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Son una herramienta, son un muy buen mecanismo Ujú, para tú utilizar apalancamiento. ¿Para qué? Para trabajar con la plata del banco. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, hay unas fechas de corte dentro del uso de la ujú, tarjeta y que después de esa fecha de corte me dan unos 15 días más para pagar, yo puedo jugar con el dinero del banco 45 días o 40 días en su defecto y simplemente manejar un flujo de efectivo mientras pago todo con la tarjeta de crédito. Ahora, uno preguntará, bueno, ¿y para qué hacer eso? Si yo podría pagar todo de contado. Ok, sí, acá es donde viene el error que comete la gente. ujú, Si yo sé que puedo pagar todo de contado, ¿para qué usar la tarjeta de crédito? Yo la dejaría solamente para momentos muy puntuales, muy cruciales, ujú. donde sí sé que si no tengo flujo de efectivo en ese momento por alguna razón, pues la utilizo a una sola cuota. Yo no sé cómo será en los otros países, acá uno puede diferir a muchas cuotas, pero desde la primera cuota en adelante, si te pasas un día Te los cobran intereses interés. empiezan Ujú. a correr. Entonces, es muy importante entender que el uso de la tarjeta de crédito va a depender de mi necesidad, pero también de mi estrategia. Ok. Acá en Colombia tenemos tarjetas de crédito que nos permiten tener beneficios de cashback, o sea, nos devuelven dinero, nos dan millas para poder Acumulas viajar de forma puntos. gratuita, Ujú, vamos acumulando puntos para poderlos usar en alianzas con almacenes de cadena, ujú, con ujú. almacenes de ropa, con supermercados. Entonces, si tú usas la tarjeta de crédito a tu favor como un beneficio que no es para diferir las cuotas a dos, tres, sino solamente para que en ese primer mes yo pueda buscar cómo le saco provecho a la alianza que tienen o a los puntos que me va a dar o a las millas que me va a dar, pero
si yo sé llevar eso dentro de mi presupuesto y gasto conscientemente porque sé que lo puedo pagar Claro. el próximo mes o en la próxima facturación, está bien. ¿Cuándo Es se la vuelve manera mal más la saludable, sí. tarjeta de crédito? ¿Cuándo? Cuando tú irresponsablemente empiezas a usarla creyendo que ese dinero no es tuyo, Sí. creyendo que eso no es mío, porque como no lo estoy sacando de mi bolsillo, Ujú, yo ujú. simplemente paso la tarjeta y ya. Entonces ese dinero se desprende de mí. Hay como una especie de autosaboteo que nos hace creer que eso no es de nosotros. Entonces empezamos a diferir y empezamos a comprar sin tener claro mi presupuesto. Sí. Esa es la segunda Error. alternativa más peligrosa. Cuando tú la utilizas sin saber si puedes pagar o no puedes pagar dentro de un mes en tu presupuesto. Sebas, las personas que no llevan presupuesto son las peores para manejar tarjetas de crédito. Si una persona tiene buen manejo de su presupuesto, sabe y le dice su dinero para dónde irse antes de gastárselo, sabe con qué cuenta, la puede usar porque está dentro de sus números, tiene el Ujú. control. Pero si no, Sebas, va a ser muy difícil que la tarjeta de crédito se vuelva una aliada, se vuelva una enemiga. Perfecto. Me encanta. Me encanta lo que acabas de decir para relacionarnos de manera distinta. Creo que tú acabas de decir algo clave y es la tarjeta de crédito debe estar dentro de los parámetros del presupuesto que tú tengas. Si tú no tienes un Correcto, presupuesto, crees que ese dinero es infinito, le total. hacemos tarjetazo a 6, 12 cuotas y después eso que no tienes termina un poco viéndote colgado a fin de mes y vuelves a generar esa bola de nieve de gastos y de deuda. Y hay que tener en cuenta algo, Sebas, algo muy importante, y Ujú. es que la tarjeta de crédito tiene los intereses más altos del mercado. Normalmente son intereses de usura. En todos los países funciona exactamente igual. Entonces, con mayor razón, pues yo no estoy haciéndome un favor, se lo estoy haciendo es al banco, porque el banco va a cobrar unos Sí. intereses que sí o sí le van a beneficiar mucho a él, pero no a Ujú. mí. Entonces, cuando yo gasto irresponsablemente, uso la tarjeta de crédito irresponsablemente sin determinar o sin tener en cuenta cuánto flujo de efectivo me va a quitar mes a mes cuando difiero muchas cuotas, entonces ahí el interés compuesto no es para mí, sino para el banco. Ok, súper, Mile. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas rápidas. Ok, ¿Listo? ¿Preparada? preparada. ¿Alguna aplicación, recomendación, formato para administrar el presupuesto? Para tenerlo digital. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo Bueno, hay recomiendas? muchas aplicaciones. Está, por ejemplo, una que me encanta que se llama Mujer Financiera. Es una Ujú, aplicación muy amigable para tú llevar tus gastos. Pero bueno, eso para los que son muy digitales. ajá, Realmente hay personas que hay una que se llama gastos diarios, hay otra que se llama, tú buscas por Play Store, está una que se llama presupuesto. Hay muchos, pero yo recomendaría eh, primordialmente para el que no sabe o ujú, no tiene la experiencia y quiere arrancar de cero, hay que usar preferiblemente una plantilla Excel donde puedas llevar ese registro, donde puedas ujú. sentarse con una información muy precisa, muy resumida, muy amigable. Es una plantilla que te permite a ti llevar simplemente ingresos, gastos fijos, deudas, ahorro. Es decir, algo muy básico para que puedas ver tus números y tú mismo llevar ese control mientras ya estás listo como para usar una aplicación. Ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿cuáles crees que son los tres principales errores que cometemos las personas con las finanzas? Los más grandes que han llegado a tu asesoría, que tú dices, "Uy, esto es típico". Típico creer que solamente es enseñar o aprender, perdón, a hacer un presupuesto y ya. Ok, Enséñame a hacer un presupuesto, enséñame a cómo yo meto esto en dónde y ya. ajá, Ese es el principal error. Cuando estamos convencidos de que el presupuesto es simplemente un cuadro donde yo lleno información y ya se soluciona mi problema. ok, El segundo error es creer que yo no necesito buscar hacia adentro, ¿sí?
El tercer error es decir, es que yo necesito es que usted me enseñe cómo gano más dinero porque mi problema es de ingresos. Sebastián, no se trata de ingresos. Las personas a veces creen que la solución está en encontrar cómo ganarse la Entender lotería, más y más. cómo hacer plata más fácil, cómo aumentar esos Ujú. ingresos, cuando el problema no está en la cantidad, sino en la forma de administrar lo que ya tienes. ¿Ok? Ujú. Entonces, también lo digo mucho en mis mentorías, no es cuánto tienes, sino cómo administras lo que tienes. Tu problema de dinero no lo va a resolver tener más dinero, sino cómo administras lo que ya tienes. Claro. Desde ahí parte todo. Wow, claro, y esto me hace pensar finalmente que no se trata, como tú dices, de cuánto dinero. La respuesta no está en el dinero, sino en la relación que tenemos con las finanzas, porque es aquí cuando entendemos, porque hay gente que puede tener un sueldo que para ti puede ser el sueldo ideal, el sueldo soñado, y no tienen una vida próspera. Son personas que no duermen, cada vez están más endeudados, sus relaciones quizás familiares o de pareja no están en los mejores vínculos. Y por otro lado está el escenario de alguien que gana lo justo, quizás es poco comparado a lo que tú puedas estar queriendo, pero esa persona con una buena administración puede viajar, puede proveer para su hogar, puede tener una reserva. Entonces tú acabas de decir algo, y es que no se trata de tener más dinero, se trata de poder gestionar mejor lo que se tiene. Así que es como, creo que es cosas que a veces uno olvida, ¿no? Y qué bueno que tú lo estés compartiendo en este episodio. Última pregunta. Bueno, Recomendaciones, tips, consejos para aquellos que dicen, ok, ya entendí que puedo generar dinero. Yo no quiero ser un empleador, yo no quiero depender de alguien, sino que además sé que tengo la posibilidad de generar nuevos ingresos. Quiero emprender y comienza el mundo del emprendimiento, comienzan aquellos que quieren trabajar de manera de freelance. ¿Cuáles serían esas recomendaciones financieras, consejos para aquellos que están quizás emprendiendo o trabajando por cuenta propia? Sebas, me encanta esa pregunta Uh -huh. y la respuesta es simple, planificación. Eh, Tristemente lo tengo que decir, me enfrento con muchos independientes y freelancers o con muchos emprendedores en el día a día. Yo creo que es mi nicho en un 50%. Y todos han vivido la misma situación y todos tienen el mismo patrón, y es que se avientan a emprender sin planificar. Okay. Algunos lo hacen motivados por la emoción, ¿cierto? Por el deseo de cumplir un propósito, un sueño. A veces romantizan mucho el emprendimiento, Ujú. se olvidan de la parte financiera, y resulta que esa es la más importante, porque el emprendimiento, cualquiera que sea, al momento de ejecutarse, se necesita tener mucha mente racional para que tus números sean tus mejores aliados, porque nadie va a emprender si no hay una recompensa económica por eso que Ujú. quieres hacer. Obviamente, cuando lo hacemos desde el propósito de servir, de ser útiles, ¿cierto? De ayudar y solucionar necesidades o problemas, pues la recompensa o el resultado llegará, ¿cierto? La parte económica llega, pero si la planificación no está como primera instancia en esa decisión tan trascendental que vas a tomar, te vas a quemar. Te vas a quemar y vas a sufrir mucho en el proceso, no te lo vas a poder disfrutar como quisieras porque llevas una expectativa muy romántica, Sí. perdón, muy ilusoria, Ujú. y si no aterrizas los números, si no planificas para saber cómo vas a enfrentarte a esa realidad del emprendedor, va a ser muy tormentosa. Entonces, mi primer consejo es planificar. ¿Qué quiere decir planificar? Tienes que hacer una proyección de que tu emprendimiento te genere unos ingresos apalancados de qué tipo de estrategias de ventas, cuáles van a ser esas utilidades que quieres proyectar o que quieres reconocer al final del Ujú. periodo. Y lo más importante, que si es primera vez que lo vas a hacer, ven, ahorra, prevé con anterioridad ese dinero que necesitas para cubrir tus gastos fijos mensuales, como lo hablamos hace un rato, para que cuando te avientes tengas ese colchón financiero. Porque es que el emprender requiere de mucho tiempo y paciencia, porque se está sembrando. Sí. Y cuando lo hacemos desde la urgencia y la necesidad de generar ingresos, adivina qué pasa, no atraemos lo que debemos atraer, Ah, que es abundancia y que es atraer los resultados que queremos. Lo que hacemos antes es repeler.
porque nos puede más la ansiedad y al ver que no tenemos los resultados, tal vez precisamente por esa misma energía de una ansiedad que no es tan adecuada, lo que hacemos es frustrarnos y entonces empieza a agotarse el recurso económico. Cuando tú lo haces a través de una buena planificación y previendo con una bolsa de ahorro que te respalde y que le eches números a que tu emprendimiento sí sea rentable o por lo Ujú, menos llegue a un ujú. punto de equilibrio en un tiempo determinado, todo va a salir muy bien. Perfecto. Tomen nota aquellos que quieran emprender en algún momento de su vida, planificación. Total. No emprender desde la necesidad, tú lo dijiste, ¿no? A veces siento que es el camino, pero no tengo el colchón, no tengo la estructura financiera y termino arriesgando mucho más en vez de tener un plan claro de cómo abordar. Mile, estamos llegando al final del episodio. Este episodio se llama Finanzas personales, el primer paso o paso uno. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucho más para hablar. Quienes nos están escuchando quizás se quedan también con varias dudas y hay mucho más por ahondar. Yo quisiera pedirte que nos dieras un consejo, una recomendación a aquellas personas que están en un momento de la vida como te encontraste tú hace unos años atrás, como me encontré yo hace unos años atrás, quizás donde dicen, no sé qué hacer, porque tengo este sueldo, pero no me alcanza, tengo muchas deudas, quizás he enfrentado procesos como el que hablábamos de infidelidad financiera, me están persiguiendo porque tengo que pagar ciertas cosas, me van a embargar o tuve una situación porque se murió un ser querido y hubo un gasto que no estaba previsto, un accidente y hoy día no duermo, tengo ansiedad, estoy preocupado y lo último que pienso es en soñar, en trabajar por mis sueños porque estoy pensando es en sobrevivir económicamente. ¿Qué le dirías a aquellas personas que hoy día se encuentran en esa situación y cómo pudiesen partir saliendo de este contexto quizás que puede ser tan abrumador y desesperanzador para muchos? Te lo digo desde la experiencia y desde mi testimonio, la solución es hay que exponerse, hay que bajarse del ego, hay que quitarse toda mentalidad de juicio o de que me van a culpar o que me van a señalar o que no voy a ser suficiente o que voy a de pronto a desilusionar a los que están en mi entorno porque me tengo que exponer a que no estoy bien económicamente. Ujú, Entonces, lo primero es exponerte con esa persona que a ti te pueda generar más clic, sea el mejor amigo o de pronto si sea tu cónyuge, te sientes con la libertad de hacerlo. ujú, O si no lo puedes hacer con un mentor, mira, yo doy gracias a Dios por esa persona que llegó a mi vida, ese mentor. Con él me pude abrir, con él pude exponerme, ujú. bajarme de mi ego y pedir ayuda. El problema es cuando no pedimos ayuda, cuando queremos seguir solucionando todo solos y resulta que el peor error Sí. es hacerlo solos, porque antes más nos hundimos, porque no tenemos la información Ujú, correcta, mentalmente no estamos viendo las oportunidades, no estamos preparados para ver las soluciones, sino antes para meternos en más problemas. Además, porque vuelvo y te digo, es un tema de ego, Sebas. Cuando tú te bajas de tu ego y dices, venga, yo necesito ayuda, yo tengo que exponerme, tengo que hablarlo con alguien, ujú. pues simplemente el universo, Dios, como tú lo quieras Me va llamar, va a empezar proveyendo a las mostrarte situaciones. y va a Sí. empezar a llevarte en el proceso de transformación. Reconocerlo, reconocer que necesitas ayuda, pedirla, exponerte Ujú, ujú. y lo demás deja simplemente que la vida te vaya llevando porque cuando te vuelves vulnerable, la vida también te recompensa eso. La vida te Sí. lleva a que las personas correctas se te empiecen a acercar para ayudarte. Y la mentoría, o sea, la mentoría a nivel financiero es vital porque hay expertos que sabemos cómo hacerlo, que ya pasamos por ahí, que te Ujú. vamos a cortar camino y que vamos a poderte decir cómo pasar de ese punto A a ese punto B eh, en un acompañamiento además, porque ahí sí vas a necesitar un apoyo y una guía y para eso estamos los que lo hacemos. Wow. Muchas gracias, Mile, por todo lo que nos acabas de compartir. Creo que eso es súper relevante porque quizás es el primer paso que pocos estamos dispuestos a dar o que la gente no está dispuesta a dar cuando está en una situación así, es
reconocerlo desde la humildad, desde el me equivoqué y desde el necesito ayuda. Me encanta esto que estás diciendo porque las personas que han comenzado este proceso, he podido conocer a varias personas que tú has estado acompañando, aprenden a tener también límites. Y parte de la educación es decir, como ya lo reconocí, se lo dije a mi familiar, a mis amigos, conocen mi situación y mi entorno, parte de los límites es decirles también, por favor, no me inviten a salir a comer o a paseos donde saben que no puedo tener ciertos gastos y comienza a generarse ese apoyo o esa red social que solo con quienes están a tu alrededor saben pueden acompañarte de mejor manera a poder seguir adelante. Mile, yo te agradezco mucho esta conversación, me quedo con muchas cosas por las cuales pensar, mucho por hacer. Creo que estas son conversaciones o conceptos que uno debería aprender desde el colegio, desde la infancia, desde la adolescencia, para que la vida adulta sea mucho más llevadera cuando hablamos de finanzas, ¿no? Pero también creo que nunca es tarde. Creo que cuando tú comienzas a avanzar, tú lo acabas de decir, la vida te va aparejando, Dios te va aparejando personas que te acompañan, que te guían, que te enseñan. Así que la invitación es a que quienes están así también recuerden que creo que la libertad financiera no se construye de un día para otro, se construye dando pasos de valentía, reconociendo el error, yendo de a poco. Y hoy que estamos al otro lado de la vereda, podemos decir si se puede tener una vida financiera tranquila, estable, darte tus gustos, alcanzar lo que tú sueñas, seguir adelante e invitarnos a relacionarnos de una manera diferente con las finanzas, trabajar esas creencias limitantes y empezar a generar nuevos hábitos que atraigan dinero, que nos hagan mucho más rentables como seres humanos, como profesionales. Quisiera, Mile, que le compartieras a la audiencia dónde te pueden conseguir, a través de qué redes sociales estás disponible, cuáles son los servicios también que tú ofreces, por si alguien a partir de este episodio dice, mira, quiero poder contactar a Milena para poder recibir cierta asesoría, me encantaría. Yo tengo que confesar que parte de mi círculo te conoce. Hay personas en mi lugar de trabajo que te han contactado y me han dicho, voy a buscar a Mile porque recibí este bono extra en mi trabajo y no sé qué hacer con el bono, no sé dónde invertirlo, si gastarlo en esto, y te han contactado y han dicho, wow, creo que fue la mejor idea o asesoría que pude recibir. ¿Dónde te pueden buscar y en qué tipos de ayudas pueden recibir de tu parte? Claro que sí, Sebas. Pues yo tengo mi cuenta en Instagram, Ujú, que es uno de las vitrinas o de mis canales de contacto. Se llama salud.financiera. ujú. Allí me pueden encontrar y también dentro de mi biografía hay un link que te lleva a mi WhatsApp para que tengas contacto directo conmigo. Y como tú lo decías, en Facebook también tengo mi cuenta que se llama Mile López, así como aparece mi nombre de la biografía, Mile López. También tengo ahora TikTok, que estoy incursionando en TikTok. Ujú. No ha sido mi red principal, ni más bien la tenía como en un plano, en un segundo plano, pero ya la abrí también. También está como salud financiera. Y Sebas, mis servicios, yo le ayudo a las personas a ordenarse financieramente, hago acompañamiento uno a uno, mentoría personalizada. O si no es, tu problema no es necesariamente que tengas un desorden financiero, sino que quieres aprender cómo ahorrar, cómo invertir, cómo empezar a construir ese portafolio inteligente, también te puedes remitir desde mi biografía en Instagram, preferiblemente, me contactas y te puedo dar una asesoría diagnóstica totalmente gratuita para poderte guiar. Pero quiero que sepas, el que me está escuchando o la que me está escuchando, que independientemente de tu situación, si tú crees que necesitas ayuda y necesitas por lo menos que yo te escuche en una primera oportunidad, búscame con total libertad. Yo doy asesoría diagnóstica gratuita para ubicarte y para mirar Ujú. por dónde puedes empezar, porque así como de gracia recibí hace años atrás, de gracia doy, entonces amo ser instrumento útil en las manos de Dios y si tú me lo permites poderte ayudar, con todo el amor lo haré. Súper. No pueden perderse este regalo, esta oportunidad tan linda. Recomendaciones. Sigan a Milena, escríbanle, consúltenle, a Mile, perdón.
léanse este libro, esta recomendación que les hicimos en el episodio. Y si tú estás escuchando este episodio y pensaste en un familiar, un amigo que puede estar pasando una situación difícil, que necesita escuchar algo de lo que hablamos hoy, compártele este episodio también para que pueda escucharlo, para que pueda verlo y para que pueda conectar con Mile y también acompañarnos juntos en este camino de crecimiento personal. Así que, bueno, se nos acabó el episodio, pero gracias Mile por haber aceptado la invitación. Fue una conversación muy rica y entretenida. Seguramente vamos a estar hablando de finanzas personales, segundo paso, tercer paso, pero queremos escuchar a la audiencia. Hay mucha tela para cortar, Sebas, mucha tela para cortar. Te agradezco enormemente el espacio, la invitación. Me siento muy honrada y me siento también muy útil, así que esperamos, como tú lo decías, que algo les haya hecho clic, que en algo hayamos podido aportar y que recuerden que estoy a su entera disposición. Súper. Bueno, les mandamos un abrazo grande a todos y nada, nos vemos en el próximo episodio de esto que se llama Nace un Sueño Podcast. Cuídense mucho. Chao, chao. Un abrazo, Mile. Cuídate. Chao, gracias. Chao.